Acto único. Ambiente místico, gran alfombra, columnatas y esculturas. Humos. 3 músicos ejecutan percusión, cuerdas y flauta. Más adelante, un chamán con atavío ceremonial. Entra un forastero. Un pañuelo a rayas le cubre la cabellera. Viene descalzo, pero trae las sandalias enganchadas en las palmas de sus manos. Cae casi al pie del chamán. Estira los brazos colocando la suela sobre el piso como en oración. También inclina la cabeza. Los músicos interrumpen de golpe lo que ejecutaban. Silencio durante unos instantes. A un gesto del chamán, la música se reinicia. El forastero se va reincorporando muy lentamente. No hace falta nada de esto. Vengo andando 800 kilómetros, maestro. No soy su maestro. Todos lo son. ¿Todos? ¿Quiénes? Todos los sabios como usted. Ninguna enseñanza ha partido de mí a su llegada. Pero usted es alguien muy renombrado. Eso no me da maestría, y menos ante usted, que aún no ha aprendido ni un signo de mi doctrina. ¿Doctrina? Creí que usted mostraba senderos. Solo pasadizos, opciones, posturas, pero con método, eso es todo. Quien incurre en sabiduría de este tipo adoctrina, pues no deja solitario al que alardea de ella. Por favor, maestro, yo no alardeo de sabiduría alguna, todo lo contrario. Si no creyera que puede comprender, no hubieran dado tanto. Justamente me impulsan más mis desánimos, mis descréditos, que mis convicciones. En algunos sectores del planeta eso se lo llama herejía. Pero tranquilo, no aquí. Es que se puede ser hereje en todas partes. Esos pensamientos son propios de la gente joven. Se quita muy despaciosamente el pañuelo. Asoman sus cabellos blancos. No soy joven, amigo. Y creo que la gente no existe. ¿Y qué lo trajo usted? Afuera, el mundo se desangra. Gesto del chamán para que los músicos se detengan. No se oye tumulto alguno. Por eso le decía que la gente no existe. Si no existiera, no habría que hacer ningún esfuerzo para no escucharla. Y como ve, ambos nos hemos alertado. Además, suelen agolparse frente a estos portales que recién usted cruzó. ¿Y a qué vienen? A ofrendar. A propósito, ¿dónde está su ofrenda? La perdí por el camino. Era un talismán. ¿Llegó a bendecirlo? Ni bien lo hallé en el baúl de la habitación de mi niño, zarpé hacia aquí. Eso es igual a adjudicarle real importancia, digamos. La importancia la tenía ya desde el inicio.
Señala a los músicos. La importancia que adquiere el mundo material es responsabilidad de cada quien. De eso se trata, de la vida espiritual. El resto es pura evidencia. El espíritu también lo es. Evidencia de contradicciones. Virgen y madre, meditación y acción, comprensión y aislamiento. No es hora del retiro. Aún. ¿Y qué hace usted aquí? Esa pregunta cabe más que se la haga yo. Todo es un debate entre la creación, la destrucción o la conservación. Justamente, la espiritualidad, todo ello la tiene sin cuidado. Los músicos se detienen. Maestro, nada explica mejor el desconcierto humano que enamorarse, o su opuesto, enemistarse. ¿Hay razones para ello? ¿De dónde salen los sentimientos? Somos tan poca cosa como para no poder sostener los estados más encumbrados. No hablo de los fortuitos, sino de los que nos hacen ser, los que nos implican con los demás, los que nos instalan, aunque sea momentáneamente, en el mundo. Momentáneamente. Gesto para que continúen los músicos. ¿Por qué se colorean las armas? La homicida arma blanca es el mismo utensilio con que fraccionamos los comestibles. Para ser salvaje adquiere una especie de antiluto, lo cual además evidencia una paradoja. Su cabeza va muy rápido. Por eso está tan frustrado. Hablemos del amor, si es su preocupación. No sangro por la herida, maestro. Solo me sacuden las incongruencias. El mundo sensible es patrimonio del ser racional, pero lo esotérico es supraterrenal, primordial. ¿A qué mundo pretendo llegar cuando abro los ojos? No espere de mí directivas. Antes mencionó su doctrina. Se trata de pura práctica. ¿Y explotar? ¿Oprimir? ¿Qué? ¿Es pura práctica? ¿Pueden llegar los explotados a una consustanciación superior? El espíritu no reconoce políticas alternas. Estando en el subsuelo no se puede aspirar a lo enigmático. Desde la corteza no se llega al centro. Las tradiciones erosionan el mismo camino que conduce hasta ellas. Gesto raudo del chamán para que todo se detenga. Abandona su posición y se pone de pie. Enfrenta al forastero. Su plan se explica más en la vibración de su voz que en los 800 kilómetros que anduvo para llegar hasta aquí. No es verdad que la gente no exista. ¿Ese es su malestar? Mi desaliento puede ser que existan sin darse cuenta. Nadie puede atribuirse el valor que encierra la expresión las gentes. ¿De quién se habla cuando se les concede una opinión, un dictamen sobre algo? ¿A qué historial se alude? ¿Son los de ahora, sin rumbo? ¿Son los de la Edad Media, sin geografía? ¿Son los antiguos, sin orientación verificable? ¿Se da cuenta, maestro? Todo tiene que ver con el andar. ¿Hacia dónde? ¿Quién es dueño? Guiar es una metáfora más, no muy diferente de las que aparecen en los libros, como si estos hubiesen florecido espontáneamente. Casi podría decirse que aquel que funciona como faro se compadece de los alumbrados por él, porque en realidad uno y otros son la gente. Y basta desviarse en el recorrido de cada horizonte para que haya que compadecerse de nuevo ante los que aspiran a su realización y eligen una fe, una esperanza, un consentimiento posible.
El chamán le hace una indicación para que se siente frente a él, que también lo hace. No es el momento ni la ocasión para que lo inicie. Este es un lugar de paz y puede dejar que gobierne la calma si oye la música. Nuevo aviso para el trío. Si se aquieta, se pone freno a tanto balbuceo. Si se deja soltar de ideas y elucubraciones demasiado imbuidas del descalabro emocional que trae a las gentes, sean quienes sean, añorando recuperar algo de la infancia, una respiración oscurecida con los años, un paliativo para el sinsabor que originan los apetitos y las exasperaciones. Perdone mi infidencia, maestro, pero creo que ya está intentando hacerlo. Me inicia usted. Ni por asomo. Lo primero que se me reclamaría es a qué culto tengo inclinación por someterlo, con cuál ritual torceré su voluntad desasosegada. Mi planteo no es con ánimo de debatir, señor. En todo caso, el interrogante es el lugar de la ciencia, es decir, la religión. Ni siquiera meterme con el credo de las personas, cualquier credo es respetable. Lo que yo pregunto es ¿qué le devuelve tanta fidelidad al hombre moderno, caído en desgracia pese a sus intentonas de hallar alguna redención? Lo humano lleva a lo social, a lo lingüístico y a lo económico, no es un problema individual. ¿Qué le preocupa más en realidad? ¿La magia? ¿Lo sagrado? ¿Los símbolos? ¿El mito? ¿Las divinidades? Las figuras, lo telúrico, la vegetación, la agricultura, lo atmosférico, lo lunar, las cosmogonías. Mire, vea, creo que el dilema actual son las aguas. Modalidades y documentación a seguir. Me sorprende. Creí que las investigaciones no entraban en la órbita de la práctica de elevación. Siempre ha interesado la demografía, la extensión cuantitativa, mayor o menor apego a la vida terrenal. Lo fisiológico. La transfiguración. Todo se transforma en otra cosa. Y somos en buena medida irreductibles. Eso parece una paradoja e indica un compromiso que va más allá de lo etéreo. No se puede ser indiferentes a los signos de la fuerza, a lo extraño. Hay que ocuparse de una cuidada selección de prácticas, cuáles están autorizadas y cuáles no. O sea, hay que atender a las diferentes clases de creencias, dice usted. Pero eso se ha hecho desde tiempos inmemoriales. Tales movimientos originaron los tabúes, lo insólito, la toma de partido entre el orden público y el natural, los prodigios, las calamidades. ¿Que se puede expresar más devoción? ¿A los metales? ¿A los ríos? ¿A las montañas? ¿A diversas majestades? A los alimentos, señor, antes que a los arcángeles o a las intrigas. Ajá. A lo que pertenece al fuero de la administración. Ajá. ¿Usted conoce las labores de los misioneros de todos los rincones del orbe? Por un lado parecen ser extraídos de lo legendario, pero los motiva la abundancia, la acumulación. También la sombra, la muerte, lo impersonal, la erudición, la perfección, los sacrificios, lo incorpóreo. Apenas si son revelaciones y a las que no cualquiera accede. La manifestación de lo sagrado en los objetos precisa de una conformación luminosa del ser. Una piedra que se convierta o no en estatua resultará proclive a idolatrías y con ello seguirá una ley moral.
el absoluto enfrentándose a la reencarnación o a encarnaciones sencillamente, en fin, al destino humano. Sabe que creo que el Todopoderoso se enfrenta a simulaciones y lo material a la eternidad. Todas las revalorizaciones son una manera de reintegración, quiero decir, nuevas formulaciones, formas desconocidas. El conocimiento se bandea entre lo abstracto, lo inaccesible y lo tangible. Usted me está haciendo hablar más de lo que quisiera, amiguito. Y todavía no sé cuál es su función aquí, cuál es su deseo, su necesidad, pero le digo, los misterios presentan un perfil popular, arcaico, místico y metafísico, claro, y son tendientes a la adoración. Así se erige la teología como traducciones sucesivas de saberes y de iniciaciones. He ahí la raíz de mi agitación, el sistema y lo primitivo. ¿Cómo se compadecen? Lo armado para explicar una cosa y lo germinal que no admite explicación posible. Ello de acuerdo con su lógica, con las especulaciones en boga, que en buena medida desfiguran todo. No, son concepciones, búsqueda de esclarecimiento, teorías. Las culturas van tras sus verdades, atienden a lo real y a la naturaleza. Lo fulgurante las obnubila, lo estructural da paso a la ceremonia, e insertarse atenta contra las genealogías. La realidad última se desvanece. Usted es casi un abogado de lo onírico. Está bien. Eso no se desecha para elevarse por sobre el común. Yo me aferro mejor a lo áptico. ¿Sabe qué es eso? El grado cero de la sensibilidad, del tacto, la fusión con el otro. ¿Se toleran acaso los sentidos desatados? Pues bien, yo prefiero tocar aquello que me seduce. No se ponga de pronto tan pueril, forastero. Conténtese con el arquetipo, que es algo que parece muy raro, muy de repetirse de era en era, pero que es ni más ni menos la normalidad. Está claro que no es fácil de visualizar. Eso es cierto. ¿Ve? Usted mismo menciona lo que se capta con los sentidos o no. Me dirijo a lo trascendente, no a lo denigrante. Peligro de desguace. Si existen universales, es para que una razón almacenadora los registre, o no son equivalentes a los arquetipos de conciencia donde se reúnen épocas, sitios y reconocimientos, todos factores de una humanidad hiperconectada, perenne, indesmontable, tanto corpórea como anímica. Divulgación. Parece que omitiera decir bochorno. Créame, no quiero glorificar ninguna opinión. No vengo a defender a esta sociedad de hoy día tan enferma como siempre. ¿No lo eran las que entregaban sus destinos a los reyes? ¿O los inventores de la esclavitud? Me arrastran mis dudas, mis cavilaciones, mi necesidad de justicia, de otro orden, de menos infamia, en el nombre de la liturgia que fuese, de la elevación a la que se logre acceder. Usted precisa más peregrinaje. ¿Penitencia? Las congregaciones desconocen lo correcto, está claro. Pues si no, caerían en un contrasentido respecto de aquellos móviles mismos que las agrupan. Las personas que supieran de qué se trata, quiero decir, no necesitarían agruparse. La perseverancia es un bien atendible. ¿La obediencia es maldición o condición de siervo? ¿Sabe qué quiere decir la palabra devotos? Fieles. ¿Por qué no estudia más sobre los astros, los planetas, las estrellas, el universo? ¿La astrología le interesa? Me manda a estudiar. Huele a conspiracionismo. La insensibilidad ante la existencia del bien y del mal se combate, amigo. Luego uno es rebaño, apto para la reverencia o listo para predicar. ¿La santidad tiene que ver con esto?
El culto puede ser, pero yo me refiero a la autorreflexión, con lugar para el alma. ¿Me prescribe oración? De ninguna manera se puede aseverar que toda introspección es confesional. Pero tiene que ver con estarse perdido. No caiga en una forma de autocompasión perimida. Los reinos entre glorias, además de impulsar el rezo, rehuyen a los fanatismos, a los fundamentalismos. Esquivan sermonear. No coquetean con el pecado. ¿Y cuál es la labor de los pastores, de todo sacerdocio, de los monjes? Absolver. ¿Y el karma? ¿La transmigración? ¿La metempsicosis? Se admiten plegarias tanto como nirvanas, óctuple sendero y mantras, desmaterialización, despersonalización. No es que quiera discutir las administraciones de iglesias, monasterios, mezquitas o cualquier forma de templo. Solo me pregunto si el simple hecho de que existan no establece una estructuración que corre del eje espiritual, que confronta peor con la organización gubernamental o societaria. ¿Acaso las relaciones humanas en sí mismo no son distractoras de la devoción, de la vida retirada? El mismo sexo, nada más natural, corroe la conducta si el celibato conduce. Si la meditación nos torna ajenos a los sentimientos, si el hermetismo confiere clandestinidad y abstracción, la castidad, por ejemplo, ¿qué papel cumple? Lo promiscuo, ¿contra quién atenta? El negacionista parece usted. Se trata de escoger entre ídolos o el hambre. Tenga cuidado de que su apertura a cualquier clase de credo no lo lleve sin más hacia el espiritismo. Al sufrimiento no lo habitan los fantasmas. O al menos cuando él domina, no es necesario convocarlos. Se trata de un cautiverio que soportamos desde el inicio de los tiempos, antes de los símbolos, antes de clérigos con alzacuellos, reverendos exorcistas o eremitas hundidos en sus recogimientos. Los que se justifican alegando que desde siempre hubo hambre, a su modo le incrementan. Quienes no legislan en tal sentido apelan a que la letra escrita no los responsabilice. Las crisis humanitarias, tanto como la ambigüedad, no cesarán. Mire, le voy a contar. Un padrastro abusa durante años de una niña. Luego invita a sus amigos a la habitación a violarla durante horas. Los hombres terminan orinando sobre ella como si fuese basura. La madre recauda dividendos por el espectáculo, transacciona el cuerpo de su hija para que el plomero o el electricista le reparen los artefactos. Además le tapa la boca a la muchacha con cinta para que ni siquiera pueda emitir un sonido ni ser oída. Y la hace parar en el porche frente a visitantes borrachos. La amenazan con enviarla a un hogar si dice o hace algo. También hacen que la niña golpee a su hermana menor con una tabla hasta sangrar para ir ablandándola. Hubo trabajadores sociales implicados en el asunto, médicos que la revisaron luego de los ataques regulares. No importa, claro, el fin de esta historia. ¿Quiere que lo asocie con hechos superiores? La unificación de la luna y del sol es un mito de reintegración, ¿verdad? Un modo de apuntar que el ser toma conciencia de su lugar en el universo y ello lo lleva a soñar con trascender de una manera concreta su condición humana. Entonces él no es padre de sus hijos más que en el sentido jurídico, no en el sentido biológico. Los hombres no están vinculados entre sí más que por sus madres, y todos, hijos y madres, vinculados a su origen incierto de una manera infinitamente estrecha. Los han traído animales acuáticos,
han crecido en grutas hasta que un contacto mágico los metió en el vientre materno. Han vivido en los cristales, en los árboles, hasta que fueron ungidos con manteca derretida y cúrcuma para identificarse con la divinidad. Es así que el pueblo se apretuja para tocar al Dios, a la diosa, para rendirle alabanzas y adoración. La masa baila alrededor al son de te ofrecemos este sacrificio, concédenos buena cosecha y buena salud. Y estamos en medio de una orgía sagrada. Mientras tanto, del otro lado del mundo, los adolescentes espigas simbolizaban al maíz, luego de atravesar por su personificación para honrar las etapas del crecimiento de la semilla, niñez, juventud y adultez. Con el uso alimenticio maduro, pasados unos 3 meses, se decapita a una de las muchachas con el fin de inaugurar un nuevo ciclo como sacrificio de primicias. El ciclo menstrual ha contribuido a hacer creer justamente que la luna es el primer marido de todas las mujeres, pero muchos asocian los órganos genitales femeninos con la serpiente y entonces las persiguen echándoles la culpa de todos sus males, hasta que cuando las atrapan perciben que su formato fálico es el auténtico hacedor del daño. En otros rincones del planeta había quienes se vestían con la piel de la muchacha desollada viva o se hacían máscaras con la carne de sus muslos para que la oxisa renaciera en el nuevo fruto. Los ritos de la fecundidad son también los de la guerra y de la muerte. Por eso el participante que recibe todo tipo de arrojos en uno cargará por siempre con los pecados de todos, hasta ser colgado para escarnio de los demás. ¿Sabe? También se compraban seres consagrados. Se les iba cortando el pelo de a poco hasta que se lo sacrificaban en provecho de la humanidad entera. La vid era la hierba de la vida, la voz, el trueno, el viento, el soplo de la respiración, el huracán, signo de la cólera. El sol y la luna se apoderan de las estrellas para formar una familia sempiterna y con ello enseñan la beatitud, pero la humanidad siguió multiplicándose y tuvo que dispersarse. El diluvio pone fin a todas estas atrocidades y latrocinios. Entonces es cuando el Dios decide retirarse, no sin antes recordar sus mandamientos. Y ningún esfuerzo, ninguna rogativa supera el miedo de desobedecer a ellos. He ahí la espiritualidad que se empuña como quimera, pero también como tesoro. Unos y otros vamos hacia el lugar que nos reclama con un silencio sagrado. Yo también sé contar. Los 3 músicos ejecutan luego de mirarse respectivamente, pero esta vez se ponen de pie y rodean al forastero. Pero seré breve. Usted habla mucho y siempre se refiere al ser. Nosotros podemos hablarle del no ser, emergiendo de sí mismos como un soporte único. Su tronco es inteligencia, sus cavidades internas son canales para los sentidos, los elementos del cosmos son sus ramas, sus hojas y flores son el bien y el mal, y sus frutos el placer y el sufrimiento. Pero el árbol se puede romper. Es ley, aunque ley consoladora, ya que puede abolirse y sobreponerse al devenir cíclico, adquiriendo una existencia absoluta. Y para hablarme de lo divino, de lo celestial, ¿tienen que amenazarme? Aquí, el único que ostenta temores es usted. O quizá sea desconfianza. Desconfianza en usted mismo. Y usted empieza a dar rienda suelta a su maestría. Lo invito a la contemplación. Eso es todo. Los tratamientos holísticos se recomiendan. No me importan las categorías, el infinito, la inmutabilidad, lo elevado, los espacios ideales, las leyes inmutables ni la esencia. No quiero exagerar de gravedad astral. Ni yo exagerar aptitud para curandero.
porque siempre está en manos de cada quien su socorro profundo. Aunque no lo quiera usted, declama desde una cúspide despiadada. Intento insuflarle a usted Totemismo sanador es una alternativa. lo preponderante es explorar las costumbres, habitar sinceramente, no ser oscilante, discontinuo, ser constructor de moradas, invocar si es preciso a los antepasados o a quien se le dé la gana, al Supremo, quien sea, volverse compasivo, adjudicar sentido a cualquier letanía. Mire, lo que aquí sucede, la música es pura letanía. Alejarse de fetichismos engañosos, impregnarse de solidaridad. Note que no digo de sol, hablo más bien de rayo remoto, omnipotente, forjador de certezas, con una auténtica obsesión por la casualidad. No habrá nombre secreto que pueda interponerse entre la salvación. Cualquier salvación, salvación de cualquier cosa, y la divinidad, sin eclipses, ni simbiosis, ni origen fraudulento, ni atributos soberanos. La fuerza, la jactancia y la violencia no desencadenan de la exuberancia de lo superior, de la poderosa energía vital que da su superabundancia a los propietarios de la creación. Hacia ellos va el humano cuando se subsume en sus adentros en busca de estados enaltecedores del espíritu. Apenas son consagraciones, especies de más allá. ¿Usted practica el ritual de ascensión al cielo en su ceremonia de iniciación chamánica? ¿O reconforta del aislamiento con las curas mágicas a quienes recurren a usted? Son dos partes de un mismo procedimiento. Penetra así las regiones orgánicas, saturadas de sacralidad. Ingreso a mundos, es cierto, y ayudo a otros a hacerlo. ¿Para asemejarse a los dioses? Las interpretaciones adulteran todo. ¿Pero cómo? Si las revelaciones son impersonales y atemporales. Terminan con la amnesia y sustituyen a su antojo. ¿No son vestigios de lo que La fue? experiencia metafísica no es incompatible con la inteligencia, solo que ésta es tardía y artificial. La globalidad de la vida lleva incontrastablemente hacia la racionalidad. No es culpa de esta. Por ejemplo, que 4 magnates se repartan la riqueza del mundo es algo irracional, pero ni se parece a una demanda de clausura. Todo lo contrario. En eso estoy de acuerdo. Use usted mejor pensamiento autóctono en vez de racionalidad. Estará más cerca de la noción de inmortal que le sienta todo aquello que se expande. Me da risa. Cualquier teología tiende a volverse solar, como usted decía, y eso le da afinidad con una moral de oportunistas, privilegio para círculos cerrados. Toda la filosofía no hace más que palidecer el carácter sagrado de los ideales cósmicos. Entreacto. El forastero se encuentra apenas iluminado detrás de unos barrotes. Mi única potestad es haber conservado mi pensamiento lo más a salvo posible, de modo tal que nadie tenga que decirme lo que es la libertad, lo que es el bien común, la prestación social.
No estoy tan seguro del acerto. Todo tiempo pasado fue mejor. Con gran admiración tomamos las proezas reconocidas en el oráculo de Delfos. El mundo griego es fascinante, pero nos damos cuenta de que estamos hablando de inscripciones cambiantes sobre unas piedras, capaces de dar predicciones para ser descifradas por otros seres humanos mejor ungidos. Justamente si se opera contra el exceso de racionalidad del presente, basta notar el estado de sinrazón que ha venido conduciendo al mundo para estar de veras preocupados, y desde antes de las refriegas contemporáneas del oscurantismo institucional. Así como los animales luchan por el sustento, los humanos deben luchar por todo, su supervivencia, sus apetitos sexuales, etc. Mujeres y hombres se encuentran igualados en la posibilidad de introspección. La maternidad pone cotos. Las mujeres vienen causando una revolución en el mundo, ¿Qué lugar les ha cabido a ellas entre los grandes pensadores, en las tradiciones más férreas, en los simbolismos mejor diseñados, cuando no fuera su lugar de dadora y sacrificante? Mire, hace casi 300 años, una tal Olympe, una escritora francesa defensora de los derechos de género y de la abolición de los esclavos, fue considerada pionera en reformas ciudadanas. Su obra forma parte de un legado reivindicativo dentro de la historia. ¿Hay lugar para ella en el Parnaso? Mientras en los salones aristocráticos la requerían de servidumbre, se avivaban en ella las facultades artísticas que la llevaron a participar en la arena política de su tiempo. Como decía, fue defensora de la igualdad entre hombres y mujeres. Se planteó la condición femenina en los sistemas educativos y laborales, el acceso a la propiedad privada y el derecho al voto, y rechazó la opresión ejercida desde las entidades familiares, gubernamentales y eclesiásticas. No se puso colorada en los grandes salones de París, donde se discutía sobre temas políticos y literarios, actualidades y vanguardias. Esto le dio un mayor sentido crítico sobre su existencia y una sensibilidad social para mirar a la sociedad francesa de una forma distinta. Puso en crisis la institución del matrimonio y el sojuzgamiento ejercido por los maridos, hablando ya por aquella época de divorcio. Pero en su ánimo estaba tanto esto como un interés verdadero por la protección de los niños y los marginados. Promovió crear espacios para el cuidado maternal y de salud. Y sabe usted, todavía no había llegado la revolución burguesa, ¿se da cuenta? Bregaba desde antes por la separación de poderes, reprochando cualquier tiranía que siempre fija su epicentro en la desigualdad. Las sociedades fraternas que fundó admitían tanto a hombres como a mujeres. La encarcelaron, claro, por escribir panfletos. Exigió elecciones para decidir el futuro gobierno de los revolucionarios. La guillotina acabó con sus desplantes. ¿Tuvo acaso posibilidades de encontrar su alma en medio de todo aquel atolladero? ¿Pudo reencontrarse con sus orígenes benditos? Llegó a gozar de una elevación que le permitiera codearse con los hacedores de la vida, con secretos hieráticos y un pasar venturoso. No a los sistemas coloniales, sí a la abolición del mercado de negros, del que participaban casi todos los estados europeos. Fuera el racismo y castigo para las corporaciones en red que lucraban con la trata de personas. La mataron por demandar la creación de un servicio de asistencia para trabajadores públicos y una Corte Suprema Popular de Asuntos Criminales. ¿Dónde estaban las grandes organizaciones ancestrales cuando esto ocurría? Escondidas en libelos herméticos, detrás de inscripciones esotéricas en las catedrales más fastuosas, encubiertas por el mismo heno que tapó el oro cuando la huida o que decoró los altares que glorifican la decrepitud. Ella se declaró en contra de la invisibilización de la madre, la misma protagonista de los ritos de la fecundidad y la progenie. Derechos civiles deben ser equiparados a derechos naturales, pero no. No solo ha sido labor de damas en desventaja plantear toda esta problemática. El marqués de Condorcet, por ejemplo, contemporáneo suyo, se opuso a la inferioridad de la mujer cuando eso era considerado natural. Junto con otros enciclopedistas, cuestionó el antiguo régimen, compuesto por dos clases de personas. Los aristócratas,
cuya prerrogativa era mandar, y los plebeyos, con obligación de obedecer. Las clases eran hereditarias y el rey mandaba sobre todos en forma absoluta. ¿Me escucha, maestro? ¿Previeron algo más absurdo durante la meditación, las posturas o la confección de mandalas? La mano de obra del azúcar, el negocio más rentable de aquel momento, tiene lugar en los reinos elegidos o en los hallazgos de la conciencia impune. Cuando alguien propone cambios en asuntos de impuestos y catastro, ¿hay que ponerle la otra mejilla u ocultarse para no ser arrestado y ejecutado? El marqués también tenía fe y la reafirmaba, fe en la posibilidad de perfección del ser humano, un alegato en contra de la superstición y la religión tal cual se la practicaba en su época, aún defendiendo la libertad de cultos. Entendió la historia como un progreso que no tendría límite una vez destruido el ocultismo y cuando la educación, la racionalidad y la libertad se fueran esparciendo en todo el mundo. ¿Dirá usted, maestro, que estamos hablando de un racionalista obtuso más? ¿Que desde tiempos remotos hubo quienes lucharon contra la injusticia y por un mundo más benévolo de convivencia? Lo sé. Pero inquiero. ¿Cada uno ha de salvarse solo? ¿Perdido en su mar de divagaciones o de dudas metódicas? Y si los demás entran en el mismo naufragio, ¿qué lugar nos cabrá a cada uno para ayudar al otro y concebir mi fortaleza interior menos egoísta y más esperanzadora? A cada cual su encierro como a Olimpo o a Condorcet, por alzar la voz como los curados por usted, inmersos en su círculo íntimo que desvía la vista de todo atropello. Vuelva a mirar, maestro. Cito al marqués. Los derechos del hombre resultan únicamente de que son seres con sensibilidad, capaces de adquirir ideas morales y de razonar sobre estas ideas. Y como las mujeres poseen esas mismas cualidades, necesariamente tienen los mismos derechos. O no hay ningún individuo de la especie humana con verdaderos derechos, o todo individuo tiene los mismos. Y aquel que vote contra el derecho de otros, sea debido a su religión, su color o su sexo, a partir de allí está abjurando de su propio derecho. Prosecución del acto. El forastero aparece en el piso, con los miembros estirados. Los músicos han abandonado sus instrumentos y están de rodillas a su cabecera y pies. El chamán camina lentamente en un rincón. Me van a cortar en fetas, como hicieron los mandamases con la luna, para que hoy tengamos sus cuartos y nuestra luz sea menguante o creciente, siempre fuera de nuestro alcance, según lo establecido. ¿Qué cree? ¿Que somos una secta? Podrían compartir una logia, y eso, por lo que leí, no debe ser visto necesariamente como mala palabra. Por supuesto. Agrupaciones con anhelos de bien común. También selectivas, discriminadoras, confidenciales, cifradas, como si hubiera algo que esconder. Y su escasa adhesión a ser inclusivas con el género femenino también es conocida. En cuanto a lo último, en las sectas satánicas participaban principalmente brujas, como en los aquelarres. Y con respecto a lo velado, la búsqueda del bien común promueve muchos enemigos. Pero no somos siquiera alquimistas.
Nos interesan, eso sí, los renacimientos, la regeneración, los prototipos. Es imprescindible recuperar el equilibrio, armonizar. Así se tejen los distintos destinos. Eso demarca un índice de probabilidades, es estadística pura. Sacrificios, hordarías, lapidación, ablaciones de órganos se han efectuado en los 5 continentes. Nadie, puro. La heredad influye en el rumbo a hacer frente. Es lícito asesinar a aves en el marco de una cofradía que encara la beatitud a cualquier precio. Ahora, por otra parte, ¿cómo se enteran de todo esto un señor que trabaja en una fábrica? Una señora a la que no le alcanza el jornal. Digo, de los edictos que los asisten, de las garantías que merece su privacidad, de la criminalidad que los acecha. Usted mezcla todo. Justamente por eso los hindúes, por ejemplo, hablan sobre que estamos hoy en una edad sombría. Lo indiferenciado y lo virtual son manifestaciones cósmicas, es verdad, pero nosotros somos diferentes y concretos. Somos una espina en el talón del universo. Mal que nos pese si nos comparamos con él. Nuestro objetivo es nombrar. ¿Poner nombres? Detectar gérmenes. Asistir a una colosal purificación. ¿Sabe cómo nacieron los rituales funerarios? Porque se creía que en medio de la agitación causada por una desaparición cercana se lograría profetizar, instaurar dinastías, santidades. Las sustancias a repetición son capaces de provocar un sin igual apocalipsis, un movimiento hostil, resentimientos que volverían útil recurrir a protectores dentro de cada tribu, haciendo estéril las prohibiciones, como si se tratase de una civilización prehistórica cuya población se viese decidida a traspasarse para liberarse, a llenar el receptáculo de los dioses, entregando tierras, considerándose el ombligo. Todos esos términos que usted usa, ¿se han olvidado las significaciones o se ha advertido su efectividad de poca monta? Ya es milagroso que perduren. ¿Los altares? Las manifestaciones de lo sagrado, vale. Y nosotros, como simples testigos, descendencia, fuentes, surco y asada, gleba y falo. Civilizaciones. Renovación. Los músicos se ponen de pie de un salto y comienzan a balbucear una melodía en canon. El forastero se incorpora un tanto. Aquellas mismas cosas que representan la grandeza de la creación pueden identificarse con ruindades en la tierra. Eso suena contrafáctico. La vida espiritual es una realidad contrafáctica, por indemostrable y por no haber producido todavía sus consecuencias heroicas. Me pareció que era lo que buscaba. Bueno, dejemos acá. Perdemos el tiempo. Imaginar designios de Dios, dictarle propósitos, salmodiarle, como están haciendo estos hombres ahora, representan una tendencia, un sentimiento moral o una facultad del puro intelecto. Sin embargo, mientras Él no se manifieste, no queda otra cosa por proyectar. No soy yo el indicado para sacarlo de su agnosticismo, ni es mi pretensión. Lo que no se comprende no puede volverse obra visible, esencia, fases de la creación. Bienestar, ¿sabe? Quien no se inmola se transforma en custodia de su patrimonio, lo que es igual a talar y sembrar al mismo tiempo. Así no se logra saber quién está más necesitado en este mundo.
Son puras autodefensas, consultas al alma, vocaciones radicales, lejos del tormento cotidiano. Ardemos, nos consumimos en el conflicto de los adentros, en el vértigo, los abismos, la pasión. Las jerarquizaciones, lo supra e infrahumano. Esas asoman como dimensiones de la ciencia empírica. Para las doctrinas tradicionales, los estados psíquicos no son una simple caja de residuos a la que resulta contraproducente ingresar. Vea, no soy budista, tampoco hinduista, pero rechazo, igual a esas corrientes, la denigración de la mente, que es el mismo karma del cual es preciso liberarse. La materia negativa conduce a la oscuridad. Es su ataque al psicoanálisis. No conozco de lo que habla. Solo me gustaría concederle su anhelo de espiritualidad. O una recuperación en tal sentido. Entonces hágalos callar. El chamán eleva las manos y los cantores cesan. Si usted no puede por la vía mística, es decir, aguardando la iluminación con paciencia, con ascesis, con bienaventuranza, como prefiera, deberá irremediablemente buscar acceso a la vía iniciática. Tendrá que acudir a quien pueda revelarle los símbolos. Creí que ese sería usted. Primero que nada es su propia naturaleza la que preparará el sendero hacia el misterio. O sea, mi capacidad innata es la que impulsa. Su personalidad, su carácter. Dijo recién que desconoce el psicoanálisis. Me refiero a su carácter contemplativo. Me parece que es un real problema. ¿Qué porcentaje de la población mundial se cree reúne esas condiciones? Y luego, a la vez, la iniciación será realizada por una institución tradicional. Ay, no se trata de un camino personal, pero se hace separado de la comunidad, sujeto a los que tienen el poder de iniciar. No es tan sencillo. El perfeccionamiento es arduo y extenso. No es una máscara que usted se pone o se saca, o mucho menos que lo hacen otros por usted. ¿Y de dónde sacó usted que no hay que trabajar duro para superar traumas, sanear pesares de infancia, lastres de la educación, emociones violentas, afectos enmarañados, indefinición sexual, etcétera, etcétera? Entonces, a algunos les toca la vida profana y a otros el ascetismo por una especie de meritocracia absurda. Está claro. La mecanización, la esclavización y el utilitarismo devastador son para quienes no cuentan con una naturaleza acorde o para aquellos para los que la secularización está vedada. ¿Usted cree, por si acaso, que a los regímenes autoritarios y represores les interesa la cura de la psiquis? Usted piensa que no hay locura en el mundo. Dígame un solo comportamiento que no termine siendo considerado sacrílego. La ideología es imprescindible en cada individuo porque es su modo de relacionarse con las condiciones de existencia y eso se perfila durante el andar del tiempo de modo irregular y en consonancia con las urgencias, los avatares y los marcos de acción que vinculan a los seres humanos con su entorno. El individuo no es uno, siempre el mismo. Como para acceder a estados de beatitud o templanza que otros inscriban para él. El individuo es desaforado e inestable. Su interior sufre transformaciones voraces e irreconocibles que lo arrojan sobre el vacío y con ellas, a cuestas, luego tendrá que supeditarse a ser juzgado en su regreso a la comunidad. Me parece
que la mirada de estudiosos sobre los arcanos es acertada. Lo erróneo es no estimar el futuro y tomar la actualidad, que ya lleva más de 5 siglos, como una transición de signos que son reformulaciones de los creados durante la evolución. Nada es mejor. Todo es tendencia. Además, el precisar que sean las élites intelectuales las que comanden los procesos elevados lleva inexorablemente al menosprecio de los postergados. Durante las monarquías no importó la unidad de los espíritus. Al llegar a América no interesó encontrar otra tradición para respetarla. ¿Quién está en condiciones de arrojar la primera piedra, como ustedes dicen? ¿Ustedes? ¿Quiénes? Jueces, fiscales o defensores, rectores, pontífices, funcionarios de distinto calibre. ¿Quién tendrá la potestad sobre mi cuerpo? No proclamo una anarquía. Soy apenas un pobre hombre con el calzado raído demandando amparo. Sanación. No se equivoque. Curarse, lo único que vale en la vida humana. Así operan sus contradicciones. La contradicción en general. Resulta destructiva siempre. Manda a organizarse a los músicos como en el inicio. Cada uno retorna a su posición y vuelven a aposentarse a la vez que ejecutan sus instrumentos. Lo mismo el chamán. Durante unos instantes, el forastero queda expectante, solo, de pie, en el medio, sin saber cómo reaccionar. Hasta que se va encima del chamán y lo sacude. Los músicos se frenan al instante. Se pueden conjurar los misterios agrarios, los que corresponden a la siembra y a la recolección, los que se trenzan para fortificar los ciclos, la desnudez y todo como un medio de consolar al labrador. Él es el problema, no los granos. Que fructifique el trigo. Las migraciones, la mujer encinta son más atendibles que la efigie o las reminiscencias. Usted solo tiene mirada para lo difundido. Apesta de crueldad. Pero a cada instante sus fallidos gestos complotadores se desvanecen. Usted es un enmascarado. El asunto es que nadie debiera lavarse las manos respecto a esto que somos. El lenguaje crea realidad. Entonces, ésta paga los dividendos de nuestra superioridad en el marco de las especies. Y toda la simbología escondida en catedrales, a los efectos visionarios de la poesía, no han salido de allí. No han bajado hasta las capas inferiores de la humanidad. La administración social se ha debatido entre guerras, hambruna y enfermedades. La ciencia ha lidiado con parte de ello y ha sido también derrotada. Entonces el hombre se despelleja en el polvo y en la ciénaga, que es el lugar a donde siglos de oscurantismos y ventajismos lo han arrojado. Entonces, pensamos similar. Para mí, su emperador no existe, pero tampoco su proletario. Ha venido queriendo arrastrarme a una controversia intelectual que bien podría tener con cualquiera fuera de este ámbito. Se supone que yo debiera estimularlo con alguna sentencia que tranquilizara a sus adentros. Pero sus fibras íntimas están demasiado encallecidas. ¿Quiere decir que no tengo cura? Voy entendiendo. Esa es la diferencia entre la ciencia y la metafísica. Una es un camino posible, la otra un devenir ya sucedido. Refuta. Simplemente eso. Los soberanos
muestran su existencia no en lo que digamos en su nombre, sino en sus dominios, al aventurarse sobre sus dirigidos como un narcótico. Las alegorías se la ven con lo insondable, a la par que las providencias se esmeran en darles orientación. El politeísmo griego se resuelve adjudicándole a Zeus su función extraordinaria, convirtiendo toda la mitología en un monoteísmo de autoridad. ¡Oh, sublime! Pero hágame caso. Sobreponga el yoga a lo cotidiano. Los pecados no entran en la sílaba fundacional. El éxtasis es un buen recitador, pero termina siendo asfixiante. Reconfigurar los parámetros puede parecer tarea inútil, pero lo sobrenatural, lo psíquico, lo extraño, dejan de ser parodia. Solo eslogan publicitario, pierden espectacularidad bajo la constatación. Esa es auténtica tarea de una Grey. Inagotables sus sutras chamánicos. Esa es su preceptiva aún vigente. La gran erudición sacramental precisa adeptos, decididos a una preservación de hábitos, por más que tengamos que convertirnos en faquires, y si eso no es profético, será tildado de nocivo. No sea panteísta de usted mismo. Siempre la autorreferencialidad termina pareciendo insaciable. Alguien llega. No había nadie detrás de usted. Pero muchos venían a mi lado en la procesión. Entonces no se queje. Le han dado su tiempo. Y con este tiempo me bastará. La modernidad instaura el futuro a través de una tecnología obsesionada con el progreso, mientras que el tradicionalismo habla de una edad áurea, de una visión descubridora, de un ser incipiente y puro. Totalmente de acuerdo. El problema es el presente. Reconquistar. Desautorizar. ¿La maquinaria? Claro. Dejar de banalizar la intolerancia como si nuestros pareceres también se fosilizaran. Dígaselo a los artífices de los bombardeos. Nadie asiste, nadie acude al clamor. Y nunca lo hizo, ¿no? No se admiten quejidos al respecto. ¿Cuándo fue la vida mejor? ¿Quiénes están seguros de haber seguido el rumbo elegido? ¿No dijo recién que están llegando? Ese tumulto parece darle la derecha. Encauzar la inteligencia. Abandone ya su tecnicismo molecular. La biología existe. Los neurotransmisores pueden ser artificiales, pero también los hay innatos. Eso es nada más que somatización. Un territorio de elegidos descarta la imparcialidad. Es preciso metamorfosear y metamorfosearse. Sin empacho. Sin tomar en cuenta las iniciativas personales, la vocación, las misiones consagradas. Ajá. Llegan los partidarios de Heráclito con su no persistencia. Los enfrentan los acólitos de Parménides con su no ser. Ambos se sostienen en la marca negativa. Todo es perpetuo. La condición humana no se corre de su espacio vital, por más que acuda aquí. La voluntad presenta su renuncia, pero no se la aceptan. Que prolifere si quiere imponerse, le dicen, y se transforma en mercancía. Ya nadie es mejor que nadie. No obstante, hay quienes se creen los mejores. Y lo peor, se lo hacen creer a los demás. Esa es la nueva religión y contra esa sí que estoy en rebeldía. Listo. Acabó su turno. Sigan tocando, háganlo. Ustedes, ¿de qué lado están? Sientan las membranas que les laten dentro, no dejen que nadie les ponga nombre, se corra el riesgo de que el autor de sus vidas haya sido demasiado mezquino. Ni se le ocurra meterse con ellos. Claro que hay que ponerse en otro plano, pero es para entender el plano al que ha caído el sentido común. En eso consiste una fuerte apuesta a incentivar el odio y movilizar pasiones bien vinculadas a las lógicas de estigmatización.
¿No ve que sus súcubos íntimos, sus unicornios con cetros empiezan a rodearlo? La inacción y la indiferencia frente al tema de la desigualdad es acción diferente y desigualadora. El relativismo discursivo del presente aparece como obstáculo para la vía interna, lo sé. Aquí o en cualquier país que no sea China, por ejemplo, ahora o en cualquier tiempo que no sea el del otro, se considera que si un nativo de China no sabe hablar la lengua del que opina distinto, ¿cómo va a saber hablar chino? No le queda tiempo. Ese es el asunto. Solo lo pueden salvar su inspiración y compenetrarse con aquello que se extingue para no quedar a la deriva. ¿Y qué hago yo con la desolación? Con los niños que mueren. A uno de ellos se le llenaron de agua los pulmones durante la ceremonia de su bautismo. ¿Sabe lo que eso significa? Yo no veo por qué el hombre, todos, mujeres y hombres, no pueden despuntar de su sitial, sea acomodado o andrajoso, sin desandar los beneficios y los estropicios conseguidos. O, en todo caso, está en el saber de las magnas tradiciones cómo hacer para que no haya un sitial acomodado y otro andrajoso, de modo tal que las facultades de acceder a la plenitud sean ecuánimes. Usted insiste con los estragos, pero en realidad son formas de autoritarismo que sus malestares le imponen, estorbando toda realización posible. ¿Quiere que me busque un gurú privado? ¿Que me ponga en estado mediúmnico? Mire, salga en busca de lo suyo recóndito. Puede hasta incluso acudir a la prepotencia. Interfiera entre el aliento entrecortado y su cuerpo doblándose para vencer de una vez la perturbación del ser, y no solo la suya individual. Lo comunitario desconoce liderazgos. Humildad, le ruego. ¡Ay, me aturde! Le voy a confesar. He sido escritor. Sí, le ruego no lo tome como una trampa para meterme en su dominio. Siempre la literatura fue mi misticismo, ya que la he usado para salirme de mí. Después fui actor. Pensaba que la teatralidad era el modo de no doblegarme, un refugio para alcanzar el estado liviano desde la pesantez del cuerpo. Finalmente decidí ser poeta. Y eso constituyó mi orificio. Fui sincero. Fui sincero todas las veces. Aún recuerdo a un pensador que exclamaba que cuando el hombre se encuentra en el arte no está en la vida, pero luego debo responder con mi vida por aquello que he aprendido en el arte. Y eso es causal de culpa. Claro. Uno se culpa de la trivialidad, de la fatiga, de lo efímero. Mis chakras peculiares no se mortificaron ante ello. Al contrario, resplandecieron en diversos sectores de mi ánimo. Relajación, respiración y concentración entrelazadas. Sorbía mis tés energéticos, engullía hojas orgánicas, hongos de diversos formatos, frecuentaba terapia de inmovilidad, adicciones en trances exploratorios. Llegué a alucinar buscando
algún tipo de conexión. El beneficio era que todo se me presentaba asombroso, y el perjuicio, que mi estado alterado me ponía más en guardia todavía contra lo sinuoso de la experiencia. Sé que puede resultar poca cosa, pero el solo hecho de que a mí me inquietara la posibilidad de que todo saliera mal se convirtió en motivación suficiente para traerme a verlo y, con todo respeto, reclamarle por las luces de la gran ciudad, encandilándome mientras la leve llama de los últimos inciensos se consume. Sí, eso. Usted dirá que tienen que ver ellas con este tránsito escabroso que venimos compartiendo. Me refiero a las mismas luces que terminaron desenfocándose más allá de la buena voluntad de todas las partes, siendo arrebatadas a mi interior, hasta terminar proyectadas sobre la calle desértica, con su piso mojado, y alguno andando por allí sin dirección probada, por pura eventualidad, fatalmente. Vienen llevándose todo por delante. Remate del acto. El forastero detrás de los barrotes de la celda. Se percibe que vuelve a tener el pañuelo en la cabeza y las sandalias colocadas en sus palmas. Apoya levemente una contra la puerta y ésta se abre. Da un paso, pero desiste y se recuesta sobre uno de los barrotes, deslizándose hasta quedar poco menos que de cuclillas. Nadie tendrá la razón, de seguro, porque hasta los que confrontan desde otro costado del alma humana, a la vez llamativamente niegan aquello en lo que buscan imponerse. En esa nulidad, en esa cancelación está atrapado el ser, convenciéndose o desesperando sin que importen sus reales intenciones ni sus circunstancias. Lo que sí está comprobado es que el ser que penetra su individualidad sin vocación por contemplar la panorámica que lo nutre, es decir, lo colectivo, es ciego de toda ceguera. Todo reducto es paisaje, así como todo asunto es historia. Y el que goza de su exclusiva impunidad la recibe como uno de sus tantos privilegios.